muy calmadita, ¿te crees? Muy acelerada, así como que todo ya, y mandaba 5 o 10 cosas al tiempo, y todavía soy así, imagínense, sin trato. Se ríen de verme porque ya me han visto trabajando, que soy ráfaga. Pero imagínense si antes de recibir trato de Dios, ¿cómo era? Impresionante, yo era, terrible. Y Dios tuvo que empezar a bajarme el moño, hermanos, a bajarme el copete, a quitarme la autosuficiencia, porque a veces uno hace las cosas creyendo que uno todo lo puede, todo lo sabe, pero a veces Dios tiene también que bajarle un poquito el copete para que crea que el poder viene de Dios. Amén. Amén. Y empieza a tratarle la paciencia. No es cuando yo diga ni cuando yo quiera, es cuando Dios tenga listo para enviarme eso. Amén. Amén. Porque hay procesos. El pueblo de Israel tuvo un proceso, 40 años en el desierto, y muchos de esos se quedaron y no vieron la tierra prometida por no entender los procesos de Dios. Amén. Es necesario entender los procesos de Dios. Mire, para mí empezar la obra fue muy tenaz, pastor. Tremendo, porque yo venía ya de ministrar 2.500 personas en el Coliseo. Yo tuve la oportunidad de inaugurar el Coliseo con la misión carismática, de ser delegada para ser la predicadora. El Señor me usaba, o me usa todavía en milagros. Hubieron milagros, hubieron sanidades, y eran 2.000 y pico de personas las que ya ministraba. Tenía un ministerio personal allá de las mujeres, de 150 mujeres ya consolidadas y firmes, un grupo de 12 espectacular, que mejor dicho ya era un grupo que ya nos entendíamos de una manera impresionante, y tuve que morir a todo y empezar de cero, porque ninguno de ellos me los llevé. Yo estuve 3 meses preparándolo para que mis 12 quedaran allá donde habían nacido. Yo les dije, esto es un llamado personal, es para mí sola, y chao amigo, nos vemos mamita, ustedes no me conocieron, chao. Y empezar de cero, y empezar con 5, y empezar con 10, y empezar, y luche, y todavía estamos en eso. ¿Ven? Porque consolidar un grupo no es fácil. Para eso hay que tener paciencia. Cuando se va a edificar un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? La base. Se escarba, y usted ¿qué ve? Tierra. Y el reguero de tierra es impresionante. Y dura tiempo el reguero de tierra porque se están cavando las bases. Y viene el concreto y no se ve nada bonito. Usted no ve enchapes, usted no ve lujos, usted no ve pintura. Usted lo único que ve es barro. Pero hay que tener la paciencia para hacer esas bases, para poder levantar el edificio. Y a veces nos pasa así, pastor, nos vemos y lo barro, y vemos los discípulos y vemos llenos de barro, porque Dios está cavando, pero ahí empieza Dios a levantar un tremendo edificio. Pero para eso hay que tener paciencia, para eso no nos podemos desesperar. Nosotros queremos las multitudes ya, queremos un proceso impresionante, rápido, así. Es más, uno es tan ingenuo cuando entra al ministerio, dice, no, yo pongo un equipo, yo pongo el mejor aire, lo estoy diciendo por mí, y esto se me llena, eso es rapidito. Paciencia cada domingo, esperando los hermanitos que se nos turnan, ¿no? Uno viene un domingo, otro viene el otro domingo, y yo paciencia. ¿Y qué te pasó? No, que tuve un paseo. ¿Un paseo? ¿Por eso no viniste a la iglesia? Ah, bueno, hermanita, entre 8 días sí vengo, ¿yo? Paciencia por ese esposo que no ha cambiado. Paciencia por esos hijos que tal vez vemos todavía llenos de barro. Paciencia. Ser pacientes para esperar. Amén. Porque es necesario desarrollar, eso es una virtud, la paciencia, para ver hecho el milagro realidad. Porque cuando nos hacemos lo contrario y vamos con el afán y con el arrebato, podemos dañar los procesos que ya hemos logrado. Entonces es otra de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar, la paciencia. Mire, con Dios no hay atajos. A veces queremos empezar una empresa por allá bien grande, y resulta que usted empieza de abajo, hermano, y vaya subiendo,
Dice, la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Las grandes empresas han iniciado de menos a más. Y el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Si usted es fiel con lo que Dios le ha dado, fiel con esos recursos que Dios le ha dado, Dios le va a dar más. Amén.